Me llamo Isabel, tengo 38 años. Vivo en la zona sur de la ciudad, en un departamento de 2 habitaciones que Manuel heredó de sus padres. Trabajo como operadora en una empresa de logística, no es romántico, pero es estable. Cada día se repite, horarios de camiones, llamadas, aclaraciones, nervios. Por la noche, la misma ruta de regreso a casa, donde no hay tensión, pero tampoco se espera nada nuevo. Conocí a Manuel después de la universidad. Yo trabajaba de cajera en ese entonces, él era conductor en la misma empresa. Un año después, empezamos a vivir juntos, y al año y medio nos casamos. Desde entonces han pasado casi 15 años, nuestra vida doméstica es ordenada. Los platos se lavan enseguida. Las toallas se cuelgan bien. Hacemos las compras los sábados. Ahorramos dinero. Por las noches encendemos la televisión y vemos dramas criminales. Después del noticiero, tomamos té con limón y hablamos un poco. Generalmente sobre el trabajo, los vecinos o la necesidad de cambiar la junta del grifo, la vida, tal como es, predecible, plana, casi segura. Sé exactamente dónde están sus calcetines negros en el armario, y él sabe que no me gusta que se mezclen los tenedores con las cucharas. Es como si nos hubiéramos memorizado mutuamente, y ya nada nos sorprende. Desde hace 2 años me despierto sin despertador. Simplemente abro los ojos unos minutos antes de las 6, por costumbre. Me quedo unos minutos mirando el techo. Luego pongo la tetera, me alisto, y salgo al trabajo. No hay ni dolor agudo, ni euforia. Solo una vida que avanza como un mecanismo de reloj. Confiable, pero sin ruido, pero dentro de mí, algo hace tiempo que está en silencio. Como una bombilla fundida que nadie reemplaza, porque ya nos acostumbramos a la oscuridad. Traté de no prestar atención. Me decía a mí misma que era normal, cansancio, edad, rutina. Mucha gente vive así. Solo que no todos lo dicen. Una mañana, cuando le estaba pasando la taza de café a Manuel, dijo, mi hermano vendrá. Diego. Se quedará con nosotros unas semanas. Dejé la taza sobre la mesa. No me sorprendí. Pero tampoco me alegré. Simplemente asentí. Manuel explicó, se le vino todo abajo. Trabajo, vivienda. Que descanse un poco, a Diego apenas lo recordaba. Lo había visto en nuestra boda, vino con alguna chica, fumaba. En el balcón, casi no hablaba. Después de eso, nada. Ni visitas, ni llamadas. A veces Manuel lo mencionaba, generalmente en el contexto de, otra vez se metió en algún lío, será educado, no molestará, dijo Manuel. ¿Y tú estás todo el día en el trabajo? No respondí. Solo pensé, qué curioso es cuando en tu mundo predecible aparece una figura nueva, que no lo conoce ni juega según sus reglas. Pero no esperaba nada. Tal vez, un poco más de silencio en la cocina por las mañanas. Diego llegó el domingo, cerca del mediodía, con una bolsa pequeña y una chaqueta vieja que, al parecer, llevaba usando varias temporadas. Tocó el timbre y, cuando abrí la puerta, simplemente asintió en lugar de saludar. Su mirada era directa, tranquila, sin apuro ni incomodidad, como si él nos hubiera invitado a nosotros, y no al revés. Entró al departamento en silencio, se descalzó, dejó la bolsa junto a la pared en el pasillo, y solo cuando le pregunté si quería café, respondió que no le vendría mal. Manuel tomó la iniciativa de inmediato, le explicó dónde estaba todo, le mostró su habitación, hizo un par de bromas sobre cómo habían cambiado las cosas desde su infancia, y luego se fue a revisar algo en su teléfono. Mientras tanto, yo preparaba café y, de reojo, observaba cómo Diego examinaba los estantes del pasillo, los libros, las fotos enmarcadas, sin insistencia, pero con atención. No se parecía en nada a Manuel. No tenía esa confianza demostrativa que mi marido exhibía al hablar de su trabajo, de sus decisiones o de sus planes. En su lugar, Diego mostraba una calma contenida y una especie de distancia interior. Durante la cena hablamos los tres, pero la mayor parte del tiempo yo permanecí callada. Diego comía despacio, a veces hacía preguntas puntuales, pero sobre todo escuchaba. Manuel contaba cosas sobre el nuevo sistema de informes en su área, y yo observaba cuidadosamente cómo reaccionaba Diego, pero él casi no intervenía. Al terminar la cena, empecé a recoger la mesa. Manuel se fue al salón.
a encender el televisor. Yo estaba junto al fregadero cuando Diego se acercó y empezó a juntar los platos. ¿Siempre eres tan reservada?, preguntó, sin mirarme directamente, pero tampoco evitando el contacto visual. Me sorprendió un poco que él tomara la iniciativa de hablar de algo personal, aunque apenas llevábamos unas horas viéndonos. Respondí sin girarme, es más fácil que explicar por qué no, justo, dijo, y colocó una taza en el fregadero. El silencio que siguió a esa breve conversación no fue incómodo. Al contrario, parecía revelar algo. Sentí que entre nosotros surgía algo invisible en común, no un hecho, no una emoción, sino una especie de entendimiento silencioso. Me di cuenta de que él escuchaba, no como suelen escuchar, esperando intervenir o su turno para hablar. Escuchaba para comprender de verdad. Hacía mucho que no sentía eso. Manuel siempre tomaba mis palabras como ítems de una lista, registrado, respondido, sigamos. Con Diego era diferente. No prometía nada, no analizaba, no fingía interés, simplemente estaba presente, sin imponerse. Y esa presencia dejó una leve inquietud, que sentí solo cuando él se retiró a su habitación y yo me quedé sola en la cocina. Por primera vez en mucho tiempo no apagué la luz enseguida. Me quedé sentada en silencio, mirando la taza que él había lavado y dejado a escurrir. Y de repente entendí, algo en mí había despertado, sin estruendo, sin fanfarria, pero muy claramente. Los días siguientes no trajeron ningún cambio. Evidente, la misma rutina, los mismos recorridos, los mismos sonidos del hervidor por la mañana y del televisor por la noche. Diego se comportaba con discreción, respetando el espacio que no era suyo, no interfería con nuestras costumbres, no hacía preguntas innecesarias, no provocaba la sensación de invasión, aunque su presencia poco a poco se fue entrelazando con nuestra vida diaria como un hilo de otro color en un patrón ya conocido. Yo notaba sus acciones, no porque lo deseara, sino porque no podía no notarlas. Limpiaba la cocina sin apuro, sin dejar ni una gota de grasa, como si no fuera solo una tarea doméstica, sino una forma de reparar algo dentro de sí mismo. Cuando ataba la bolsa de basura, lo hacía con cuidado, 2 vueltas precisas, sin apurarse, y la sacaba enseguida, sin esperar a que se llenara del todo. Sus movimientos eran concentrados, casi meditativos, sin pretensión, pero con una lógica interna que se captaba a nivel corporal. Me tocaban detalles que antes me parecían insignificantes, como miraba mis manos cuando pelaba una manzana. No de forma intensa ni evasiva, sino con una atención que le daba valor a ese gesto. No comentaba nada, no hacía insinuaciones, pero sentía que su mirada no era casual ni vacía, había un silencio que transmitía algo, aunque no se dijera. Evitábamos las ambigüedades, hablábamos de compras, comida, enchufes, a veces incluso bromeábamos, pero siempre manteniendo una distancia. Ningún tema que cruzara límites, ninguna palabra que arrastrara algo más. Sin embargo, en esos silencios y frases cuidadosas surgía algo difícil de nombrar, una especie de tercera cosa, presente solo cuando estábamos solos en una habitación, incluso si simplemente estábamos de pie a cada lado de la mesa de la cocina. No era tensión, ni algo prohibido o inquietante, más bien la sensación de que el aire se había vuelto más denso, como si alguien hubiera puesto algo entre nosotros, sin explicarlo. Ese nuevo silencio no pesaba, al contrario, creaba una sensación de que el mundo se había desplazado un poco, y aunque todos los objetos seguían en su lugar, su peso ya no era el mismo. Empecé a despertarme más temprano, no porque fuera necesario, sino porque algo dentro de mí me llamaba a estar en silencio antes de que los demás se levantaran. Me levantaba de la cama, iba a la cocina, encendía la luz aunque el sol aún no salía, y en esa soledad matutina sentía como cada detalle, incluso el crujido de una silla o el aroma del café, se volvía perceptible. No había un pensamiento concreto, ni intención de hacer o decir algo, solo la presencia de algo sin nombre que ya no me dejaba vivir como antes. El miércoles por la noche, Manuel salió por unos asuntos que no requerían explicaciones, siempre había muchos, reuniones, reemplazos urgentes, ayuda a algún colega o la necesidad de pasar por el taller. En esas salidas nunca se demoraba mucho, pero tampoco se apresuraba en volver, porque sabía que en casa todo estaba bajo control, la cena lista, el baño limpio, la televisión en silencio. Esta vez no estuvo fuera más de una hora, pero en ese tiempo algo se movió del lugar, aunque por fuera todo siguiera igual. Me quedé en la cocina, recogiendo después de cenar, no porque fuera necesario, sino porque no podía simplemente quedarme sentada. Diego entró unos minutos después, sin anunciarse, sin ofrecer ayuda,
Pero tomó un paño de cocina y comenzó a secar las tazas. No hablábamos, no porque no supiéramos qué decir, sino porque el silencio entre nosotros había dejado de ser una formalidad y se había convertido en una forma de honestidad. Le pregunté, incluso para mí misma de forma inesperada. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? Su respuesta no fue inmediata, pero tampoco fue dudosa, más bien meditada. Existe. Pero sin profundidad. Yo hablo del día a día. Él, de informes, en esa frase corta se dijo más que en muchas de las conversaciones que había escuchado durante años de matrimonio. Diego no se quejaba, no se justificaba, no dramatizaba, simplemente admitía que su comunicación existía por inercia del lazo de sangre, pero sin una verdadera cercanía interior. Me incliné para limpiar la mesa y, sin mirarlo, pregunté: ¿y por qué hablas distinto conmigo? Su respuesta no fue un coqueteo, ni un cumplido, ni una evasiva, sonó tranquila, casi cotidiana, pero sentí en ella algo verdadero. Porque tú no me das nada ya hecho. Me quedé inmóvil un instante. ¿Por qué esas palabras rompieron algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo sin querer ver? ¿Eso fue un cumplido? Pregunté, ya sabiendo que la respuesta sería otra. No sonrió, no convirtió la conversación en una broma. Es un agradecimiento, dijo con calma, como si no tuviera necesidad de adornar lo que sentía. Aún tenía el trapo en las manos, pero ya no veía la mesa. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Lo dejé a un lado, me senté despacio en el borde de la silla y dije: había olvidado lo que es no vivir en piloto automático. Él no respondió, pero tampoco desvió la mirada. Y en esa pausa prolongada entre nosotros no había vacío. Sabía que él lo había entendido todo, aunque yo no pudiera decir más. Me senté, sintiendo como el silencio dejaba de ser una defensa y se volvía una forma de presencia que no necesitaba explicaciones. Era algo nuevo, no por desconocido, sino por mucho tiempo olvidado. No era coqueteo, ni un intento de empezar algo, ni una fuga de un guión a otro. Era comprensión. Ambos estábamos en una situación donde no había una elección correcta. Pero sí una necesidad de sinceridad que hacía mucho no habitaba en mi casa. Y esa sinceridad, sin promesas, sin intenciones, por primera vez en mucho tiempo no se sentía como una amenaza, sino como una posibilidad de verme a mí misma. De verdad, al día siguiente salimos juntos al supermercado, un paseo común, que a primera vista no se distinguía de ningún otro. Manuel había dejado la lista de productos sobre la mesa de la cocina, agregando un comentario con bolígrafo: no olvides las aceitunas, esas verdes con hueso. Tomé la lista, pero decidí no seguirla al pie de la letra, no por rebeldía, sino por una necesidad interna de ver qué pasaba si me permitía una pequeña desviación de lo habitual. La calle estaba tranquila, el día soleado pero no sofocante, aunque Julio ya se hacía notar. Caminaba al lado de Diego y, por primera vez en muchos meses, me fijé en cómo cambiaba el aire cuando el viento movía las ramas de los árboles, cómo el sol tocaba el asfalto con suavidad, cómo olía la obra en construcción cercana. Eran detalles que siempre habían estado ahí, pero que yo solía pasar de largo como con los ojos vendados, centrada en los precios, el tiempo, el trayecto. Dentro de la tienda caminamos despacio, sin apuro, como si quisiéramos posponer el momento de volver a la rutina. Frente a los estantes de conservas, Diego tomó de pronto un frasco de aceitunas que yo nunca había comprado, oscuras, con cáscara de limón. Prueba estas, dijo, sin insistir, solo con curiosidad en la mirada. Al principio quise responder con algo automático, algo como: esas no las compramos, o a Manuel no le gustan, pero en vez de eso dije: no me gustan los cambios. Él no se rió, no comentó con sarcasmo, como haría mi marido. Solo dijo en voz baja: tal vez solo no tuviste oportunidad de probarlos. Me reí, breve, sincera, de forma inesperada incluso para mí. No porque fuera gracioso, sino porque en sus palabras no había moraleja, ni juicio, solo una idea simple que no tenía más remedio que atravesarme. Después de eso me quedé callada un momento y sentí una extraña ligereza en el pecho, difícil de explicar, como un sorbo de aire fresco después de mucho tiempo en un cuarto cerrado. Cuando ya íbamos hacia la caja, me miró no como a la mujer que vive con su hermano, ni como a alguien con quien comparte temporalmente el espacio. En su mirada había algo que no veía desde hacía mucho: no curiosidad, ni cortejo, ni lástima. Era una mirada que traspasaba la superficie, pasaba por encima de los gestos cotidianos, de las palabras, y llegaba hasta ese lugar donde uno ya no se permite estar. Y en ese momento me sentí viva, no por una emoción intensa, no por deseo o miedo, sino simplemente como una persona que existe sin guión, sin necesidad de reflejarse en otro, sin la obligación de representar un papel. Esa sensación no fue ruidosa,
No pedía decisiones, no apagaba la razón, al contrario, me hizo por fin escucharme, caminaba con las bolsas, al lado de él, sin pensar en el mañana, sin preguntarme qué significaba todo esto, sin analizar. Solo me permitía estar ahí, en lo que era, sin necesidad de justificarlo. Regresamos a casa despacio, y yo ya sabía que ese día no iba a cambiar mi vida de forma drástica o definitiva. Pero algo en mí ya había cambiado, no algo que pudiera llamarse elección, sino algo que podía llamarse despertar. A la noche siguiente, Manuel se quedó trabajando hasta tarde, algo urgente, dijo por teléfono, y yo no le pregunté más. No sentí ni preocupación ni sorpresa. El departamento estaba en silencio, con esa calma amortiguada que tienen las casas donde todo funciona, pero nada suena vivo. Lavaba las tazas después del té, Diego había limpiado la mesa, y no habíamos acordado quién haría qué, y la distribución de tareas simplemente se dio, como si entre nosotros ya existiera una sincronía que nunca habíamos nombrado. La luz sobre el fregadero era tenue, cálida, la lámpara sobre la mesa estaba apagada, y no puse música, no encendí nada de fondo. Por primera vez en mucho tiempo no sentía necesidad de llenar el espacio con algo artificial. Diego se acercó, con un paño de cocina en las manos, y sentí su presencia antes de ver su mirada. No era tensa ni invasiva, solo atenta, concentrada, como la de alguien que lleva mucho tiempo conteniéndose y decide, por fin, no esconderse. Me miró, no a mis manos, no a las tazas, no a la mesa, me miró a mí, como a una persona. No como a la esposa de su hermano, ni como a una compañera ocasional de departamento, ni como a alguien con quien se cruzó por azar. Me hace bien estar aquí, dijo, sin preámbulos, como si ya no pudiera no decirlo. No busqué la respuesta correcta. No analicé si era oportuno, no alargué el silencio para ganar tiempo. A mí también, respondí, en voz baja, pero con claridad, porque era una verdad que ya no quería esconder, ni siquiera de mí misma. Entonces se inclinó y me besó. Sin apuro, sin precaución, no como lo muestran en las películas, sino con la seguridad de quien ya no necesita demostrar nada. Fue un gesto suave, que no pedía respuesta, ni acción, ni confirmación. No era impulso, no era deseo contenido, era más bien un momento de aceptación plena, como si él hubiera visto todo lo que yo llevaba dentro y dijera, sin palabras, lo veo, y estoy aquí. No me aparté, pero tampoco respondí con un gesto. No porque no supiera lo que quería, sino porque en ese instante todos los deseos se mezclaron con los pensamientos, y los pensamientos con una realidad que no me ofrecía respuestas. No fue miedo, ni rechazo, ni permiso, fue un estado límite, donde nada se decide, pero todo ya ha sucedido. Cuando se apartó medio paso, simplemente nos miramos. No bajé la vista, no sentí miedo, no dije una palabra. Y en ese silencio no había culpa ni tensión, solo una nueva verdad que aún no sabíamos nombrar. Seguíamos en la misma habitación, con las mismas tazas, la misma luz, el mismo espacio, pero en él ya habitaba algo nuevo, sin nombre, pero absolutamente real. No me fui. No me encerré en otra habitación, no llamé a una amiga para contarlo. Y al mismo tiempo, no me acerqué más, no toqué su mano, no repetí nada de lo que había sucedido entre nosotros. Porque aún no sabía si eso era traición o verdad. Pero sabía que, desde ese momento, nada sería como antes. Durante los días siguientes, Manuel se volvió más atento, aunque no lo admitiera en voz alta. No hacía preguntas directas, no montaba escenas, no mostraba celos ni sospechas, pero notaba cómo su mirada se detenía cada vez más en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como mi nuevo peinado, que hice sin consultarle, o el hecho de que había comprado unas aceitunas distintas a las de siempre. No decía nada, pero su forma de observar se volvía más densa. Una noche, mientras yo preparaba café, él se quedó de pie en la puerta de la cocina, con el periódico en la mano, aunque no lo leía, solo me miraba mientras yo llenaba la cafetera, añadía agua con cuidado, colocaba la cuchara sobre el borde del fuego. No eres como siempre, dijo, como al pasar, pero en su voz había algo más que una simple observación. No respondí enseguida, porque no sabía cuál era la forma correcta de hacerlo. ¿Y cómo soy, siempre? Pregunté, volviéndome hacia él, no con reproche, sino con un deseo genuino de saber qué pensaba él al respecto. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras, y finalmente dijo, tranquila. Esa palabra sonó como una etiqueta. Algo que él siempre había considerado una virtud, casi un mérito que podía sumarse a nuestro haber compartido. Pero sentí que esa tranquilidad no era señal de equilibrio interior, más bien era el resultado de una larga contención, de adaptación, de la necesidad de ser conveniente en la vida cotidiana. No siempre fue una virtud, respondí, sin rabia,
sin resentimiento, simplemente como un hecho que ya necesitaba ser dicho. Él no discutió, no pidió explicaciones, no intentó desviar la conversación hacia algo más familiar. Ambos guardamos silencio, y ese silencio no fue cómodo, pero tampoco hostil, más bien cansado. Sentí que él, aunque no conociera los detalles, ya sospechaba algo, y eso no lo escandalizaba, no lo enfurecía, sino que comenzaba a desordenar. El mundo que durante tanto tiempo había sido predecible, desde ese momento, entre nosotros parecía haber una tercera presencia, incluso si físicamente solo estábamos los dos. No era Diego como persona, como objeto de celos ni como rival. Era la sombra de lo que había sucedido, o podía haber sucedido, algo que no se decía, pero que estaba presente en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que tratábamos de evitar. No podía decir si Manuel intuía con claridad lo que pasaba o si solo percibía el cambio en mí, pero ese cambio ya no podía ser contenido. No me había vuelto otra persona por fuera, no había cambiado mis costumbres, ni mi tono de voz, pero algo en mí ya no podía volver atrás. Y aunque yo no lo llamara traición, sabía que él lo sentía. Y eso no lo hacía más fácil ni más llevadero. Seguíamos cenando juntos, viendo las noticias, hablando a veces del trabajo, haciendo como que todo seguía igual. Pero yo notaba cómo él mantenía la mirada más tiempo sobre mí, cómo buscaba más pretextos para conversar. Como el silencio ya no nacía de la indiferencia, sino de una espera. Y yo no podía darle ninguna respuesta clara, porque ni yo misma la tenía aún. Esa noche nos acostamos como siempre, en la misma cama, bajo la misma colcha, con el ritual habitual de apagar la luz. Pero entre nosotros ya no había solo silencio o costumbre, sino algo más, una ausencia que hablaba más alto que cualquier presencia. Después de varios días de equilibrio silencioso, en los que volvimos a comportarnos como si nada hubiera pasado entre nosotros, en Diego surgió una tensión diferente, no visible hacia afuera, sino contenida por dentro, concentrada. Pasaba menos tiempo en las áreas comunes, se quedaba más en su habitación, respondía con frases breves, sin ser cortante, y cuando salía a la cocina, parecía esforzarse por reducir su presencia al mínimo. Manuel, al parecer, percibía el cambio de ánimo, pero no entendía su origen. Se sumergió aún más en el trabajo, se quedaba hasta tarde, a veces almorzaba en la oficina. Yo entendía, no era porque tuviera realmente más cosas que hacer. Simplemente le era más fácil no ver que imaginar. Cada vez con más frecuencia. Diego y yo nos quedábamos a solas, pero ahora esos momentos eran inesperadamente fríos. No hostiles, no incómodos, simplemente vacíos. Una de esas noches salí a la cocina por un vaso de agua. Ya pasaban de las 10. Manuel aún no había vuelto, y pensé que no tenía prisa por hacerlo. Diego estaba sentado a la mesa, con un suéter oscuro, una taza de té frente a él. En la hornalla aún quedaba tibia una olla con guiso de verduras. Y decidí calentarme un poco. No hablábamos, pero el silencio ya no nos unía. Era como si diera testimonio de que el momento ya había pasado, y que ahora cada uno estaba solo, con una frase sin terminar en la cabeza. Cuando me senté frente a él, sin mirarlo directamente, dijo en voz muy baja: «Creo que pronto me voy a ir». Levanté la vista. No me sorprendí, no le pregunté, solo dejé la cuchara en el plato. No porque no tuviera que decir, sino porque entendía, la respuesta que él esperaba no podía cambiar nada. «¿Ya lo decidiste?», pregunté, sin reproche, en voz suave. «No del todo. Pero todo apunta a eso». Ambos sabíamos que la razón no era el día a día, ni la incomodidad. No se trataba de logística. No estaba huyendo, estaba liberando espacio. Y yo no podía decir que no tuviera derecho a hacerlo. Al contrario, su decisión era quizás el único acto verdaderamente maduro en esta historia. Aquí todo se volvió incorrecto, añadió tras una pausa. Me incomoda ser quien no quiero ser. Y aún más, ser quien creen que soy. ¿Y quién crees que ven?, pregunté, y por primera vez en esa conversación mi voz me traicionó, sonó más dura de lo que yo quería, una persona que no debía aparecer. Y que se quedó más de lo debido. Bajé la mirada. No por vergüenza, sino porque tenía razón. Toda nuestra historia se sostenía sobre silencios y evasiones. Nadie había mentido. Pero tampoco nadie había dicho toda la verdad. ¿Querés que te detenga?, pregunté de pronto, sin saber si era una pregunta o un desafío. No. Aunque quisiera, no cambiaría nada, respondió.
Esta no es una de esas historias donde todo se resuelve en el último minuto, había algo duramente justo en su tono. Ausencia de dramatismo. Ausencia de juego emocional. Y por eso, dolía más, me levanté para tirar el agua de la olla, y de pronto sentí como todo dentro de mí se contraía. No por él. Por mí. Porque por primera vez en muchos años alguien me había visto, no como una función, ni como fondo, ni como símbolo de estabilidad. Y ahora esa persona se iba. Porque no podía seguir quedándose en un papel que ni siquiera habíamos escrito, aunque no hubiéramos roto nada abiertamente. ¿Cuándo? Pregunté, dándole la espalda. No sé. Quizás mañana. Quizás en unos días. Solo siento que es hora de empezar a recoger mis cosas. No respondí. Me quedé en silencio, no por debilidad. Simplemente no sabía cómo retener a alguien que ya se está dejando ir. Al día siguiente, Manuel volvió a casa más temprano de lo habitual, dijo que habían cancelado una reunión, y noté que dejó las llaves no en su lugar habitual, en el estante junto a la puerta, sino que las tiró sobre la mesa. Eso no era propio de él. Como tampoco lo fue que encendiera el televisor y de inmediato bajara el volumen casi al mínimo. Por lo general, lo molestaban mis modos silenciosos, como solía llamarlos, pero esta vez no dijo nada. Solo se sentó en el sofá, apoyado contra el respaldo, y estuvo mucho rato desplazando el dedo por la pantalla del teléfono, sin comentar nada. Yo preparaba la cena, algo simple, trigo sarraceno, verduras al horno, ensalada. Él no preguntó qué iba a haber. Yo no ofrecí nada especial. Cuando nos sentamos a la mesa, comimos en silencio. Solo el sonido de las cucharas tocando los platos de vez en cuando. Yo trataba de enfocarme en la rutina, servir el agua, añadir sal, repartir las servilletas. Pero todo lo hacía de forma mecánica, como si no fuera yo, sino alguien desde adentro quien moviera mi cuerpo. Manuel tampoco se comportaba como siempre. No hubo preguntas domésticas, ni comentarios sobre el trabajo. Se sentía como si ambos estuviéramos esperando algo, el momento en que alguno de los dos rompería el equilibrio. Y al mismo tiempo, ambos temíamos ese momento. Después de cenar, no me levanté enseguida. Me quedé sentada, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. Él recogió los platos, los enjuagó, no del todo, solo los pasó por agua. Luego se sentó frente a mí. Me miró unos segundos y dijo, no pregunto. Porque tengo miedo de la respuesta. Su voz era serena. Pero sus ojos se dirigían un poco más abajo de lo habitual, no a mis ojos, sino por la zona de mi barbilla. No supe de inmediato qué contestar. Pero respondí, simple, y yo no digo nada. Porque ni yo misma la sé, ambos permanecimos en nuestros lugares. Nadie salió de la cocina, nadie desvió la conversación hacia otro tema. Y esas palabras no fueron una escena dramática, no buscaban el efecto de una confesión, solo fueron la constatación de algo que ya estaba presente entre nosotros desde hacía tiempo. Sabíamos que algo había cambiado, pero no teníamos la fuerza para decir qué exactamente. Y no sabíamos qué hacer con lo que ya no funcionaba como antes. Si estás con él, dijo Manuel tras una pausa, no voy a ponerte trabas. Solo dímelo, no se trata de estar con alguien, respondí. Se trata de que ya no sé dónde estoy yo misma, yo no te controlé. No te retuve. No te engañé. Hice lo que pude, su voz era un poco más fuerte. No enojada, no elevada. Simplemente cargada de esa tensión que aparece cuando alguien dice lo que ha contenido por mucho tiempo. Lo sé, dije. Pero todo eso de hacer lo que uno puede, con el tiempo se volvió hacer lo mínimo para no romper nada. Y yo solo quería, de vez en cuando, sentir que no era una pieza más, una costumbre. Que me veías cuando estaba a tu lado, suspiró. Mantuvo la mirada fija en mí durante un buen rato. ¿Te vas a ir? No respondí enseguida. Pensé antes de decir, no. No lo sé, ¿y te vas a quedar? No sé qué significa, quedarse. Si es sentarse juntos, callar, cocinar la cena, entonces sí. Pero si hablamos de algo más, no estoy segura. De que eso sea posible, no discutió. No intentó convencerme. Solo se quedó allí, y en sus hombros vi un cansancio profundo, como si ambos hubiéramos terminado una jornada pesada, sin esperar agradecimientos ni descansos. Recogí los platos.
Él no se movió. Solo permanecía sentado, con las manos apoyadas sobre las rodillas. En la televisión pasaban otra vez algún anuncio, una mujer sonriente hablaba de un nuevo electrodoméstico. Apagué el sonido. No volvimos a hablar esa noche, y en ese silencio ya no había tensión. Había otra cosa, agotamiento. Como después de un largo camino, cuando uno entiende que ha ido demasiado lejos para volver, pero aún no sabe hacia dónde ir ahora, seguimos en el mismo departamento, en el mismo silencio conocido. Pero ese silencio ya no escondía, ya no disimulaba, ya no protegía. Solo estaba ahí. Como un final que no tiene música de fondo. Como una vida en la que la verdad no se dice en voz alta, solo está, tranquila, y no hay forma de escapar de ella. El sábado por la noche, casi no comió. Nos sentamos a la mesa los tres, como siempre. Manuel sacó la sopa del refrigerador, yo añadí pan y unos trozos de queso, repartí las cucharas. Diego tomó su plato en silencio, dio las gracias, removió la sopa un par de veces, pero casi no la probó. Manuel intentó incluirlo en la conversación un par de veces, le preguntó algo sobre el trabajo en España, sobre unos cursos. Diego respondió brevemente, sin rudeza, pero sin interés. Yo tampoco me metí. Solo esperaba que esa noche terminara. Después de cenar, se levantó, dijo gracias, y fue a su cuarto. Escuché que empezó a empacar durante la noche. No hizo ruido, al contrario, lo hizo con mucho cuidado, como si quisiera dejar la menor huella sonora posible. Eran cerca de las 2. Yo estaba acostada, sin cerrar los ojos, y no salí. No sabía si él quería que me acercara. No sabía si yo lo quería. Lo único claro era que esa partida ya no se detenía, como un tren para el que ya tenía el boleto comprado dentro de sí desde hacía días. A la mañana siguiente ya no estaba, la puerta del pasillo estaba bien cerrada, su chaqueta ya no colgaba del perchero, su bolsa no estaba en el rincón. Fui a la cocina, la taza que siempre usaba seguía en el escurridor. Limpia. Vacía. Con una pequeña grieta en el asa. Sabía que era esa, porque Diego siempre la colocaba aparte, de lado, para que no se mezclara con las nuestras. Era un pequeño hábito suyo, silencioso, pero tan elocuente. La tomé entre las manos por unos segundos, luego la volví a dejar en su lugar. En la habitación había orden. La manta doblada con cuidado, la almohada mullida, sobre el escritorio, nada, salvo una pequeña nota doblada. Papel blanco. Tinta negra. Letra insegura, pero esmerada. No todo lo que no ocurrió fue un error. La leí 3 veces. Y cada vez me sorprendía pensando que no era una frase para justificarse, ni una despedida. Era una pausa. Una especie de, tuve que detenerme aquí, porque lo que sigue ya no es mi lugar. En esa nota no había dramatismo. No suplicaba ni prometía. Pero tenía honestidad. Tal vez la única que él podía dejar. Manuel se levantó cerca de 1 hora después. Entró a la cocina, dijo, buenos días, miró al fregadero, allí no estaban ni su cucharita de café favorita ni restos de la cena. Miró hacia el pasillo, pero no preguntó nada. Luego simplemente abrió el refrigerador y comenzó a sacar los ingredientes para el desayuno. Yo lo observaba mientras parecía prestar atención a lo que no se oía, los pasos ausentes, el silencio que ya no era espera. Desayunamos en silencio, no como quienes no tienen de qué hablar, sino como quienes saben que todo lo que podía decirse ya se dijo, y que ahora las palabras no cambiarían nada. Untaba el pan con mantequilla y notaba que mis movimientos eran más lentos de lo habitual, como si calculara cada gesto para no cometer ninguno de más. Manuel comía como si nada hubiera pasado, pero de vez en cuando miraba hacia la puerta de la habitación donde hasta ayer vivía su hermano. Ni él ni yo dijimos una sola palabra sobre la partida. No discutimos nada, ni cuánto tiempo había durado todo, ni por qué ocurrió de ese modo. Se sentía como si ambos simplemente hubiéramos agotado nuestra capacidad de tocar ese tema. No por miedo, sino porque cualquier frase, en ese momento, habría sonado más torpe que ese silencio. Al mediodía volví a entrar en la habitación vacía. No por necesidad. Solo porque sí. Me quedé parada en el centro, sin tocar nada. Me senté al borde de la cama. Me quedé ahí mirando el suelo. Polvo bajo el armario,
la ventana mal cerrada, una mancha pequeña en la pared junto al enchufe. La habitación seguía su propia vida, pero ya no se movía nada en ella. No lloré. Tampoco sentí alivio. No deseaba que todo hubiera sido distinto, y al mismo tiempo, no podía decir que ahora fuera mejor. Solo estaba en esa habitación que había vuelto a ser, como antes de él. Pero ese estado ya no me parecía familiar. Esa noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que tocaba cada taza más tiempo de lo habitual. Como si buscara algo en ese gesto rutinario. Y no lo encontraba. Manuel y yo no pronunciaremos esto en voz alta por mucho tiempo. Pero ambos sabemos. Entre nosotros ya no habrá lo que había. Y lo que vendrá después, aún no ha tomado forma. Habían pasado poco más de 3 semanas desde que Diego se fue. Su habitación seguía cerrada, pero no con llave. Yo a veces la ventilaba, acercaba la maceta a la luz, limpiaba el polvo del alféizar, como si no cuidara un espacio físico, sino algo dentro de mí que todavía no se había terminado. Manuel no había entrado allí ni una sola vez. Ni siquiera asomado. No preguntaba si yo lo hacía. Tampoco intentaba iniciar ninguna conversación sobre eso. En el departamento todo seguía igual: el té después de las 9, la lista de compras anotada en el cuaderno, su característico ajá cuando miraba las noticias. Pero dentro de esa rutina familiar había aparecido un espacio que antes estaba apretadamente ocupado por silencios, costumbres, cálculos. Un espacio en el que por primera vez empecé a notar mi presencia, no como parte de algo compartido, sino como una persona independiente, que ya no vive solo por deber. No intentaba empezar una vida desde cero, no me cambié el peinado, no dejé de seguir a nadie en redes. Simplemente, cada día, volvía a mí lentamente, a esa que hacía mucho había dejado de escuchar. El domingo me desperté temprano. Afuera todavía hacía fresco, la luz en la habitación era suave, y no me levanté enseguida. Manuel seguía dormido, respiración pareja, la cara vuelta hacia la pared, la almohada arrugada bajo su cuello. Me quedé unos minutos mirando el techo, y por primera vez no pensaba ni en él, ni en Diego, ni en quien debía dar el primer paso. En mi cabeza había silencio. Pero no el silencio que antes oprimía, no exigía nada. Me levanté, me puse mi suéter favorito para estar en casa, fui a la cocina. Con un gesto habitual puse el hervidor, saqué una taza, no la que usábamos con Manuel, ni la gris que había dejado Diego. Tomé la mía, vieja, con una pequeña grieta en la base, esa que alguna vez me regalé a mí misma. Serví el café, le eché un poco de leche. No por costumbre. No por nadie. Solo así. Me senté junto a la ventana y la tomé lentamente, mirando cómo pasaba una mujer mayor con una mochila, como un chico en monopatín rebasaba un auto, como el vendedor del kiosco de diarios barría la vereda. Después del desayuno salí. No para comprar algo, ni para tomar aire, sino simplemente para caminar. Lo hice sin rumbo, sin reloj, sin pensar que alguien me esperaba. No entré a tiendas, no miré el teléfono. Caminé hasta que me cansaron las piernas. Y en el momento en que me senté en un banco junto a un pequeño cantero entre edificios, pensé que no recordaba la última vez que me permití simplemente ser, sin compañía, sin propósito, sin justificarlo como algo útil. No me sentía feliz. Pero tampoco sentía culpa. Y por primera vez esa ausencia de culpa no era una defensa ni una forma de resistencia, sino simplemente un hecho. Yo estoy. Y eso es suficiente. Estoy viva, aunque no lo comparta con nadie. Estoy viva, aunque no sepa a dónde voy. Y no necesito permiso, ni explicaciones, ni disculpas por eso. Volví a casa al mediodía. Manuel estaba leyendo algo en su teléfono, levantó la vista cuando entré, pero no dijo nada. Yo tampoco expliqué. Solo me saqué los zapatos, fui a la cocina, puse en la heladera unos productos que ni siquiera había comprado. Luego entré al cuarto, me senté al borde de la cama y pensé, ya no tengo miedo de no saber. Y ese pensamiento no era sobre Diego. Ni siquiera sobre Manuel. Era sobre mí. El lunes apagué el despertador antes de que sonara. No por cansancio, ni porque me hubiera quedado dormida, sino porque sabía, hoy no iba a salir de casa. No porque no pudiera, sino porque no quería participar en ningún plan del día. En mi cabeza no había excusas. Mi cuerpo seguía en la cama más tiempo del habitual,
pero no para descansar, simplemente estaba ahí. Manuel alcanzó a desayunar, a prepararse, a cruzar varias veces la casa, y solo cuando ya estaba en el pasillo, se detuvo unos segundos. ¿Te pasa algo? No respondí de inmediato. Me quedé mirando el techo, como buscando ahí una confirmación para lo que sentía. No. Solo que hoy no voy a ir, no insistió. No preguntó si me sentía mal. Solo asintió con la cabeza y salió, cerrando la puerta un poco más fuerte de lo habitual, pero sin enojo. Me quedé sola. Generalmente, la soledad en casa tenía un ritmo predecible: cafetera, notebook, tareas paralelas. Esta vez, nada. No abrí los mensajeros, no toqué el teléfono, no me impuse actividades para no caer. La caída ya había ocurrido, de forma silenciosa, gradual, sin un gran desplome. Recorrí las habitaciones como si fuera la primera vez que estuviera allí. En cada espacio algo hablaba de mí, y el vaso en el estante, que nadie pensaba lavar. Las zapatillas viejas bajo la cama, el libro con la página doblada, que llevaba 1 mes y medio sin avanzar. Todo parecía una prueba de presencia, pero sin participación. No quise entrar en la habitación de Diego. Sentía que allí todo estaba vacío en el sentido más literal, sin olor, sin objetos, sin siquiera esa presencia invisible que solía dejar. Como una hoja en blanco que ya no era mía. Pasé de largo y entré al baño, abrí el grifo. Me quedé mucho tiempo apoyada en el lavamanos, mirando mi reflejo. No me sentía extraña. Pero tampoco mía. El rostro era familiar, la mirada. No. Como si observara a alguien que había vivido aquí antes que yo. Después del almuerzo, que cociné automáticamente y comí sin hambre, me vestí y salí. Hacía sol, inesperadamente cálido para octubre. La gente se apresuraba, los niños tiraban de las manos de sus padres hacia las tiendas, alguien hablaba por auriculares. Caminaba despacio, sin rumbo, sin mirar atrás. No porque me sintiera bien. Solo no quería estar dentro de las paredes que recordaban más de lo que yo estaba dispuesta a revivir. Entré a una ferretería pequeña, no buscaba nada en particular, pero me detuve frente a la estantería con vajilla. Mi mirada se posó en un plato hondo, no especialmente bonito, ni caro, pero con un interior blanco, enmarcado por un borde verde oscuro. Su forma era desproporcionada, un poco torcida. Justamente por eso lo elegí. Pagué en efectivo, salí con la bolsa en la mano, no como una compradora, sino como alguien que, por accidente, trajo algo nuevo al hogar. Cuando volví, puse el plato en el escurridor junto a los demás. Destacaba. Y eso, de pronto, me pareció importante. No porque quisiera destacar. No porque buscara cambios. Sino porque hasta ese momento, nada en el armario era mío. Incluso las tazas siempre eran, para los dos, o fáciles de lavar. Y ese plato, desparejo, imperfecto, un poco torcido, ahora era solo mío. Por la noche, cuando Manuel regresó, yo ya estaba cocinando la cena. Entró, saludó, colgó su chaqueta, preguntó si hacía falta comprar algo para el día siguiente. Le respondí: no hace falta, sin conflicto, simplemente fijando el hecho. Se sentó a la mesa, miró cómo servía algo en el plato, no el suyo, no el mío de siempre, sino el nuevo. Su mirada se detuvo ahí, pero no dijo nada. Cenamos en silencio. Pero ese silencio ya no era agotamiento. Por primera vez, yo no escondía en él ni culpa, ni tristeza. Porque había empezado a hacer algo por mí, no por rebeldía, no por resentimiento, no porque ya no podía más. Sino porque sí podía, sin pedir permiso.